Estamos desarrollando el sexto fundamento de la vida cristiana, y es la persona y obra del Espíritu Santo. Estábamos compartiendo en la mañana acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo, que comenzó desde el primer capítulo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, comienza el Espíritu a moverse. Vemos pues que la obra del Espíritu Santo es poderosa, nunca estuvo en el anonimato. La gente, muchos han enseñado que en el Antiguo Testamento se movió el Padre, que en el Nuevo Testamento se movió Jesucristo y que hoy se está moviendo el Espíritu Santo. Eso no es cierto. El Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento y están operando hoy actualmente. El ministerio de Cristo iba enmarcado en presentarnos al Espíritu Santo. De hecho, Él dijo: os dejaré otro consolador. Y vemos pues cómo la Biblia está marcada, marca mucho la dinámica de la obra y persona del Espíritu Santo. Es una bendición para la iglesia. Y tenemos que entender, hermano, que sin el Espíritu Santo nuestra vida no funciona. Tiene que haber una activación de la gracia y del fluir del Espíritu en nosotros para que podamos entender la Escritura, para que podamos caminar en autoridad y conozcamos la realidad del reino. También vimos acerca, hermano, de cuál es la obra del Espíritu Santo. Señalamos como 12 aspectos que son parte de la obra del Espíritu Santo, que son regenerar, restaurar, revelar, guiar, guardar, convencer, transformar, fortalecer, consolar, iluminar y cobijar. Pero más que todo, lo que más destaca la obra del Espíritu Santo es que nos introduce a la realidad de Dios y de su reino. Es una de las funciones más importantes del Espíritu Santo, es que nos introduce a la realidad del reino, nos introduce a una nueva realidad. Y esto, hermano, el enemigo lo sabe muy bien y quiere estorbar la obra del Espíritu Santo, y va a ocupar mucho lo que es imitar la obra, la voz del Espíritu Santo. En el ambiente religioso hay mucha confusión en cuanto a lo que es el obrar del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, lo recalcamos, el Espíritu Santo no es una emoción, es una realidad en nuestra vida que se vive de lunes a domingo, 24 horas al día y en cualquier lugar donde estemos. La vida cristiana es tan emocionante, es tan maravillosa, porque es poseída por el Espíritu Santo, y es Él el que nos va renovando, nos va restaurando, pero por sobre todo, reitero, nos introduce a la realidad, una realidad espiritual a la cual no podemos accesar por ningún otro medio. Es el Espíritu Santo el que nos introduce en la naturaleza de Dios, en un nuevo caminar, nuevas capacidades, nuevas experiencias, nuevas realidades llegan a nuestra vida y nos aleja de los conceptos, tradiciones, dogmas y enseñanzas, y más que todo de lo que es la religión. Una de las cosas que vamos a consolidar a lo largo de este año es nuestra comunión y relación con Dios, a través de la palabra, a través de las enseñanzas de Cristo, a través del Espíritu Santo. Y en la medida, hermano, que yo me voy entregando más y más al Señor, en esa medida el Espíritu se va a ir revelando a nosotros. Vámonos a Juan capítulo 3. Vamos a ver una de las verdades más maravillosas que Jesús revela y que son, hermanos, el punto esencial para nuestro crecimiento, hermano. No puede haber una vida cristiana si no hay un encuentro con el Espíritu. El Espíritu, hermano, dijimos que sus características son muy dinámicas, muy diversas, y tienen que ver con todo lo que es nuestra vida.
tiene la capacidad de cobijar, consolar, iluminar, llenar, restaurar, revelar, guiar, convencer, guardar, transformar, fortalecer. La palabra cobijar significa ser rodeados por el Espíritu, ser guardados por el Espíritu, ser llenos por el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 7. Cuando lo encuentre se pone de pie. Vamos a compartir en forma antifonal la lectura. Juan capítulo 3 del versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te digo, o sea, es necesario nacer de nuevo. Verso 8, leamos. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Padre, estamos ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, pidiéndote que nos vistas de una nueva naturaleza, que a través de tu palabra nos reveles una nueva realidad, la realidad del Espíritu, que supera cualquier realidad humana. Queremos, Padre, amarte, entenderte, seguirte, Señor. Queremos, Padre, experimentar cuán grande y poderoso es el mover de Dios en la iglesia. Queremos vivir para ti, Señor, honrarte y servirte con lo que somos, Padre. Bendice este pueblo, Señor. Bendice cada vida aquí congregada. Que tu gracia, Señor, sea manifiesta en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nicodemo era un hombre muy conocedor de la palabra. Su conocimiento de Dios era, de la palabra y de Dios, era muy grande, muy tremendo. Era un hombre que superaba a muchos de sus contemporáneos. Pero había algo en Jesús que no encajaba en su teología. Había algo en Jesús que no iba conforme a sus dogmas y sus doctrinas. Había algo de verdad, según él. Había algo de verdad en Cristo. Y esto, hermano, causaba intriga en el corazón de Nicodemo, que siendo él un doctor de la ley, siendo un principal, habían cosas, habían preguntas que él se hacía, porque veía en Jesús algo diferente. Tanto así que él no pudo contenerse y le hace una visita al Señor. De esta entrevista sacamos, hermanos, una de las ponencias de la doctrina cristiana más importantes, que es la transformación, la transformación de nuestra vida a través del Espíritu Santo, lo que se llama el nacer de nuevo. Esto para Nicodemo fue algo totalmente inédito para él. Nicodemo no podía dar crédito a lo que oía. Por eso el Señor le dice en el versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Ojo, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, llega a un estado muy precioso, donde ha sido despojado de todo lo que él es, ha sido despojado de su orgullo, ha sido despojado de su conocimiento, ha sido despojado de su humanidad, ha sido despojado
del control del alma. Hermano, todo aquel que es nacido de Dios es despojado de estas cosas que el mundo nos ha cargado, que la teología nos ha llenado, que la religión nos ha puesto. El tener un encuentro con Jesucristo a través del Espíritu Santo, hermano, es ser despojado de todo conocimiento humano, es ser despojado de toda capacidad, de toda fuerza, de toda inteligencia, porque, hermano, lo único que Dios va a ocupar y necesita de nosotros es su corazón. Incluso lo que yo sé de Dios tengo que reformarlo. Lo que yo conozco de Dios tengo que ponerlo a prueba a través de la palabra. Y eso era lo que le estaba pasando a Nicodemo. Todo lo que conocía de Dios en ese momento fue puesto a prueba. Toda su experiencia, todo su conocimiento en ese momento Dios lo puso a prueba. Le dijo: Nicodemo, si tú me obedeces, voy a hacer de ti un niño. Tu mente será renovada. Tus acciones serán como las de un niño. Voy a hacer de ti una nueva persona. Y, hermano, eso comienza desde el interior. Miren lo que le dice Nicodemo en versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro. La palabra en el hebreo es Raboni, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo le hace una de las revelaciones que incluso él no sabe ni en qué momento lo dijo. Estaba contradiciendo toda su enseñanza, toda su doctrina, todo lo que él era lo estaba contradiciendo con esto que dijo. Dice: porque nadie, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie, ojo, cuando dijo nadie, desde el sumo sacerdote hasta los sabios rabinos, nadie, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mire qué tremendo. Inconscientemente el Espíritu había tomado a Nicodemo y lo que no quería decir lo dijo. En su corazón sabía que ese joven rabino tenía algo especial. En su corazón sabía que este Jesús era algo diferente a lo que él había visto y oído. Y se le acerca y le dice: sabemos, hermano, la religión sabe quién es Jesús. El mundo sabe quién es Jesús. Los inconversos saben quién es Jesús. La iglesia sabe quién es Jesús. No podemos alegar ignorancia. Es de dar un paso adelante. Ok, ya sabemos quién es Jesús. ¿Cuál es el segundo paso? Seguirle. Porque, hermano, saber quién es Jesús es importante. Pero más importante es dar el segundo paso, que es seguirle. Y ahí es donde comienza la vida cristiana. Porque ese segundo paso lo va a dar el Espíritu Santo en usted. Yo no puedo dar el segundo paso si no he nacido de nuevo, si no he sido lleno del Espíritu. No puedo dar el segundo paso. El primer paso es el de los religiosos. El primer paso es de todo el mundo. Sabemos quién es Dios. De Jesús se predica en las universidades. De Jesús se escriben miles de libros. Se hacen volúmenes tremendos de teología. Sabemos quién es Jesús. Pero algo no opera en nuestra vida. Porque si sabemos quién es Jesús, ¿por qué no le seguimos? Nicodemo sabía quién era Jesús, pero no le seguía. El más lo visitó de noche, cuando nadie lo estaba viendo. Y Jesús le dice a Nicodemo: te voy a ayudar a dar el segundo paso. Y le dice en el versículo 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Ok, te felicito, Nicodemo, porque sabes quién soy yo. Estás a punto de nacer de nuevo. Estás a punto de tener una experiencia con el Espíritu. Esto, hermano, es lo que hace la diferencia entre la religión y el cristianismo. Esto es lo que hace auténtica nuestra vida cristiana. Cuando aparte de que sabemos, vivimos conforme a eso que sabemos. Y hermano, esto solo lo puede producir el Espíritu Santo obrando en mi vida, regenerando, restaurando, llenando, fortaleciendo, revelando, guiando, guardando, consolando, cobijando. Y hermano, todo ser humano, todos somos candidatos a ser llenos, a nacer de nuevo. Y es algo que tenemos que anhelar y buscar y esperar en el Señor. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Ojo, no puede ver. Puedes oír del reino, te pueden enseñar del reino, te pueden educar acerca del reino, pero no lo vas a ver. Hermano, necesitamos ver el reino de Dios en nuestra vida diaria. Necesitamos ver el reino de Dios en nuestra familia. Necesitamos ver cómo el reino de Dios se abre campo y empieza a vencer y a derrotar a nuestros enemigos. Comienza a darnos estabilidad y nos comienza a ser conquistadores. ¿Cuándo es que somos más que vencedores? Cuando nacemos de nuevo, cuando nuestra vida espiritual avanza, cuando hay luchas, cuando caigo pero me levanto, cuando tengo victoria sobre mi vida, sobre mi carácter, sobre mi forma de ser, se sobrepone la presencia del Espíritu Santo. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. ¿Por qué? La vida que tenía Nicodemo era una vida que estaba basada en su conocimiento, en su experiencia. Es una vida que Eclesiastés 1:2 llama, ¿cómo la llama? Eclesiastés 1:2, ¿qué dice? Búsquenlo. Vanidad de vanidades. Todo, ¿qué dice? Es vanidad. Vanidad de vanidades. Hermano, una vida sin el Espíritu Santo es una vida vana. Nicodemo vivió sin el Espíritu Santo, vivió bajo una vida llena de vanidad. Mire, hermano, todo el mundo, todo aquel que vive sin la guía del Espíritu Santo es una vida llena de vanidad. Y hermano, la vanidad tiene un estándar. Tienes que ser, tienes que llegar, tienes que hacer esto, tienes que forjarte. Es algo duro, es un duro trato e injusto, porque mire lo que es el versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre, dice, de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés marca la vida de alguien que no está siendo dirigida por el Espíritu. Eclesiastés nos está revelando cuál es la condición del hombre que vive sin el Espíritu Santo. Qué tremendo es, hermano, hablar del Espíritu y no tener al Espíritu. Qué bueno es, qué duro es, hermano. Qué duro es hablar del Espíritu y no tener al Espíritu. Qué duro es hablar de lo maravilloso que es el Espíritu Santo y no probarlo. Es como que usted tuviera un sorbete o un postre y no lo prueba. Y lo anda ofreciendo a todo el mundo y se lo acabaron y usted no probó nada. Qué tremendo es, hermano. Decir, conozco a Dios y orar por la noche. Nicodemo tenía un grave problema. Solo había oído de Dios. Y la vida cristiana no solamente es oír de Dios, sino vivir a Dios. Hermano,
Nuestra gente, hoy en día la gente se olvida de su realidad y vive una fantasía.